vamos, señores, ya a lo que es nuestra entrevista central. Hoy tenemos aquí a un morador del Distrito Municipal de La Victoria. Él es el presidente de la revista Política y es un activista social. Le hablo del señor Carlos Méndez. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a su espacio, hermano. Muchas gracias, Euris. El señor Carlos Méndez pues nos va a tocar algunos puntos con relación a lo que es el Distrito Municipal de La Victoria, pero antes vamos a dar algunas pinceladas de lo que es realmente el origen de la creación de nuestro distrito municipal. Carlos. Sí, bueno, el distrito municipal nació, digamos, al calor de la Guerra de Restauración, el fragor de la Guerra de Restauración. Su fundación oficial, su fecha de nacimiento oficial fue el 19 de septiembre del 63. Algunos piensan que fue en el 64, al primer aniversario, pero 63-64. Se celebra allá en La Victoria como en 1963. Hay toda una tradición, una leyenda acerca de ese origen. Ahora, ¿por qué digo que nació en el fragor de la guerra? Mira, la anexión se produjo el 18 de mayo, creo que fue del 61, la anexión a España, unos 17 años después de la independencia. Pero ese proceso de anexión, que fue una idea de Pedro Santana, nunca tuvo respaldo ni siquiera de los seguidores del propio Pedro Santana, entre los que estaba el general Marcos Adón, que era de sus fuerzas, sus propias fuerzas. En principio se mantuvieron, digamos, pasivos, tranquilos, pero no estaban de acuerdo. Pero casi de inmediato surgió una oposición a esa anexión a España y se generaron movimientos, entre ellos uno que se denominó una junta revolucionaria, en el que estaba Marcos Adón y había un sacerdote, párroco de la iglesia de Santa Bárbara, el padre Páez, que al ser descubierto el movimiento y perseguidos, algunos encarcelados y eso, el padre Páez salió huyendo y a donde vino a parar fue a La Victoria. Es de suponer que ahí había, qué sé yo, 5 casas, 10 casas, no sé, ahí había gente, porque el padre no se iba a ir a esconder a un lugar al monte, o sea, ahí tenía que haber algo. Bueno, pero el hecho es, de hecho, donde él se refugió se conoce como una estancia, la estancita, le decían, propiedad de una señora de nombre Olaya Hotel, no vamos a abundar demasiado, pero ahí fue que fue a parar y ahí hizo una pequeña iglesia. Estamos hablando del año 61. Cuando se consuma la anexión, que comienzan a llegar las tropas españolas, Marcos Adón, que residía ahí mismo en La Victoria, reclutó personas para impedir que esos militares españoles, esos invasores españoles, bueno, ya no serían invasores porque fueron invitados, pero bueno, extranjeros, penetraran a la zona de La Victoria y Guanuma, en donde ya Pedro Santana había apostado unas tropas. Marcos Adón tenía experiencia militar, pero ninguno de los que él reclutó, incluyendo al coronel José Soriano, su compadre, su canchanchan, su viejo amigo, y eran propietarios de prácticamente toda esa tierra, del kilómetro 9, donde está ahora el kilómetro 9 de la carretera Mella, hasta por aquí, después de Ferregú. Era inmenso, porque acuérdate que aquí en esa época no había cerca ni nada, las crianzas de animales eran así, sueltos en el monte, en fin. Yo era dueño de todas esas tierras. Se embarcan en la guerra, tienen un enfrentamiento ahí mismo en el kilómetro 9 con tropas españolas que vienen avanzando hacia Guanuma, donde había un destacamento. Ahí no le fue muy bien, su poca experiencia. Se retiran a un lugar que ahora se llama Culata. Otra tradición dice que el nombre de ese lugar proviene del hecho de que se acabaron las municiones y terminaron a culatazos. Debo decir que yo no sé qué municiones se habrán acabado, porque por lo menos el ejército, si se le puede llamar así, dominicano, no necesitaba muchas municiones. Ese ejército estaba armado de palos, de machetes, de piedra.
andaban descalzos, en chancletas, algunos sin camisa, o sea, era una cosa. El general Lagándara, que comandaba las fuerzas españolas, escribió un libro maravilloso, hace una descripción tremenda de lo que era el componente de ese ejército dominicano, que no se podían llamar soldados. El hecho es que cuenta esa tradición que en medio de una de esas batallas, ya casi perdiendo la batalla, unos dicen que José Soriano, otros, los historiadores se contradicen en esto, que fue el general Marcos Adón, se puso de rodillas y ofreció a la Virgen 10 caballerías de tierra para que hicieran una iglesia más grande y que se ve cuánto. Ellos ganaron ese encuentro y terminada la batalla, en los años 63, como decía al principio, se estableció con el nombre de La Victoria ese distrito municipal y por eso hasta el sol de hoy la mayor parte de las tierras de La Victoria, por lo menos el casco urbano, son propiedad de la iglesia. Ya ellos tienen un tratamiento, un trato ahí para negociaciones para traspasarla a los ocupantes, pero obviamente hay que pagársela a la iglesia, hay que pagar unos impuestos y no todo el mundo tiene esa capacidad económica. Hay gente que no tiene ni siquiera para reparar los ranchitos en los que vive, mucho menos para. Pero eso ha sido la causa o una de las causas de que La Victoria se mantenga en un relativo atraso económico. Esa es una. Pero hay más. Bueno, nació, como decía, en 1863 y se mantuvo ahí vegetando hasta el 1952, cuando el Perínclito de San Cristóbal estableció allá la Penitenciaría Nacional, que es su nombre oficial. Aquí se conoce como La Victoria por la ubicación. Eso generó algo de progreso, porque ahí vino el personal de la cárcel, ahí vinieron profesores, enfermeras, practicantes de medicina, los médicos no eran muy comunes. Dos de esos practicantes son muy conocidos allá, el doctor Montero, que es padre del doctor Montero, que por muchos años, 13 años, administró ahora el Semadoja. También es subdirector o director de una sección en la materia. Un destacadísimo médico, es hijo del que se conoció como doctor Montero, que era un practicante, Carlito Montero. Ahí estaba Mario Calvo, que también vino como practicante. Estaba González, ya ese no vino a la cárcel, ese vino por salud pública, que mantenían la salud pública ahí cuando en fin, que ahí vino mucha gente a esa cárcel con diferentes preparaciones. Entonces formaron familia en La Victoria, muchos de ellos, y se quedaron, ahí están los descendientes y demás. Y eso trajo un conocimiento adicional a la comunidad. En fin, lo que quiero señalar es que a pesar de haber nacido en el calor de una guerra, y a pesar de ser el receptáculo, el recinto de la principal penitenciaría del país, todavía hoy, ese centro de tortura, de oprobio, de abuso, La Victoria es, en esencia, un pueblo pacífico, tranquilo, no dado a la violencia. Todavía hoy, La Victoria, los actos delincuenciales son escasos. Incluso es poco dado a la protesta. Cuando han habido protestas en La Victoria, generalmente, y por diferentes causas que le podemos citar más adelante, generalmente han sido encaminadas, dirigidas por lo que allá llaman, con cierto dejo de despectivo, allegados. Es un pueblo pacífico. Carlos, pero ¿usted entiende que al día de hoy, al 2021, aún La Victoria se encuentra sumergida en ese atraso? Bueno, hay un crecimiento, un desarrollo, un progreso vegetativo en la nación y obviamente ese progreso, ese desarrollo alcanza a nuestra comunidad, pero no es debido a los esfuerzos, digamos, de la comunidad y de los administradores locales. Una de las características de esa comunidad es que los jóvenes estudian. Allá hay una cantidad
enorme de profesionales. Tiene una, no he podido dar con la causa, pero allá los jóvenes estudian, incluso cuando tenían que hacerlo en condiciones difíciles, porque hace pocos años que se hizo esa carretera y no había un transporte oficial, entonces se trasladaban a veces de bola, había choferes que se hicieron famosos trasladando gratuitamente estudiantes hacia los liceos, hacia el Juan Pablo Duarte o hacia Villamella, pero con frecuencia emigran de La Victoria y no dedican sus esfuerzos hacia La Victoria. Ahora hay una cantera de jóvenes que han alcanzado buenas posiciones en grandes ligas, están jugando en la gran carpa, como le llaman, y eso genera algún movimiento, pero no sé, como que ellos no han tenido tiempo de hacer las inversiones o la preocupación en estadios, en escuelas. No ha aportado nada Yo no diría que nada, pero nada notable. O sea, a nivel económico. Pero permíteme. ¿Cómo va a afectar a La Victoria el traslado de la penitenciaría, que sabemos que ya está en proceso? Perfectamente, está en proceso. De hecho, ya está muy limitada la incidencia de la cárcel en La Victoria, pero es por causa de la pandemia, porque no se ha trasladado todavía un preso. Mira, cuando se instaló la cárcel, te decía que vinieron muchos profesionales que influyeron en la cultura, en la educación de la comunidad. Pero también la cárcel con sus visitantes generaba un movimiento económico. Por lo menos 2 veces a la semana, miércoles y domingo eran visitas, pero todos los días 1.500, 2.000 personas llegaban, aunque no era día de visita, pero llegaban abogados, llevaban funcionarios judiciales, Entonces, diariamente acudían alrededor de 2.000 personas. Los miércoles, eso salió publicado en una estadística en la prensa local, venían 3 o 4.000 personas y hasta 7 y 8 los domingos. Eran más de 70.000 personas mensuales que entraban a La Victoria. Entonces eso se generó un mercado público, y se vendía de todo, porque algunos parientes que venían a visitar presos, en lugar de venir con un cargamento, compraban algunas cosas aquí y las suministraban. Eso permitió que algunas familias levantaran a sus hijos, construyeran su casita, mejoraran su nivel de vida, pagaran los estudios de la familia y todo eso. Eso generó mucho. Ahí la opinión allá está dividida. Méndez, nosotros allá en La Victoria tenemos lo que es la Junta Distrital y ya por ahí han pasado varias gestiones. Esas gestiones no han contribuido al desarrollo del distrito municipal. Definitivamente no. Y me explico. En el año 2001 se promulgó la ley que creó la provincia de Santo Domingo. Esa ley convirtió a La Victoria en un distrito municipal. Bien. Pero seguía siendo dependiente del municipio de La Victoria. Entonces no se eligió, por ejemplo, allá el primer... De Santo Domingo Norte. Sí, dependía de Santo Domingo Norte. El primer síndico que salió de esa ley fue Daniel Carvajal Lois. Y Carvajal Lois designó a La Victoria a un representante suyo, a su criterio, a su conveniencia. Fue el señor Johnny Silva, conocido como el primer. Mucha gente dice que fue una excelente gestión, pero habría que ver hasta qué punto fue la gestión de él o la de Daniel Lois, porque él era el recadero de Daniel en La Victoria. Bien. Luego viene la ley 17607. Ya eso hace... 2007. En 2007. Ya eso hace que La Victoria haya que elegir un síndico, pero fue por arrastre y el primero fue Juan Hernández. Antes de eso había estado la primera gestión de Ramoncito Hernández, pero fue señalado por Jesús Félix
que por cierto hubo un conflicto porque ellos hicieron un acuerdo de que Jesús Félix iba a señalar a Ramón Hernández por los primeros 2 años, y entonces el segundo periodo, los otros 2 años, iba a dirigir la victoria otra persona señalada también por Jesús Félix. En eso sale la ley 176, hubo un revuelo y la ley decía que los que estaban en los puestos se quedaban. Y ahí se quedó Ramoncito, hubo un conflicto, hubieron 2 ayuntamientos en un momento determinado y bueno, pero Ramoncito cumplió su periodo. Entonces vino Juan Hernández, pero aún Juan Hernández aparecía registrado en la Junta como el candidato de la victoria, pero su cara no aparecía en la boleta, ni su nombre, ni nada. Era arrastrado por la elección de Santo Domingo Norte, exactamente. La primera vez que un síndico, aparece su nombre, su cara en la boleta, que es un candidato del partido y de la comunidad, es ahora con el gringo. Otra ley que ha beneficiado o debió beneficiar a la victoria fue la ley la 163, la que otorga a los municipios una participación de cierta cantidad de los fondos del presupuesto nacional. Después que esa ley se evacuó, a la victoria han entrado, estamos hablando del 2010, la victoria ha recibido fondos del Estado por más de 1.000 millones de pesos. Y cuando uno camina a la victoria, no encuentra ninguna muestra de qué ha servido todo ese dinero, porque es mucho. Uno aquí le hemos perdido el respeto al dinero, como se dice, pero 1.000 millones es mucho dinero, mucho dinero. Y usted no encuentra una obra de 3 millones de pesos en la victoria. No aparece. Yo dije eso una vez en la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, en presencia de 2 regidores de la victoria. El anterior síndico, Juan Hernández, y el actual síndico, Miguel Sabiñón. Y Juan Hernández me señaló algunas obras en las que él entiende que había invertido 5 millones de pesos. Habría que ver. Un bulevar de 20 metros, otro bulevar de 25 metros, una pintura... en fin, pero no hay una obra monumental, no hay una plaza significativa, un monumento, no hay ni siquiera mobiliario urbano, usted no encuentra un letrero, no hay señalización de las calles, no hay letreros de bienvenida, no hay absolutamente ninguno de los elementos que caracterizan una ciudad, propiamente dicha. La actual gestión... Carlos, una sí. Pregunta, discúlpame, Juana. En ese mismo orden, antes de entrar a ese tema tan interesante de la actual gestión, ¿qué usted entiende que necesita la victoria para desarrollarse? Supóngase usted que para la victoria vaya a un consejo de gobierno. ¿Qué usted cree que le pediría a la comunidad a propósito de que este gobierno está realizando unos consejos de gobierno en los diferentes municipios? Sé que en algún momento, aquí en Santo Domingo Norte lo estamos esperando también, sé que en algún momento pues va a ocurrir en la victoria. ¿Qué usted piensa que debe ocurrir en la victoria para generar ese desarrollo que la gente espera? Sí. La ley 176 que mencionaba ahorita es todo un marco legal para el desarrollo de la comunidad. Esa ley, aunque a algunos le señala algunos errores, algunas cosas que están incompletas, pero nunca se ha cumplido. Simplemente adhiriéndose a lo que esa ley señala, la comunidad se desarrolla. Una cosa elemental. Según esa ley ordena cómo se van a distribuir los fondos que ingresan y destina para la construcción de obras el 40% de esos ingresos. Solamente cumpliendo con esa parte, ejecutándolo bien, solamente cumpliendo con esa parte, la comunidad se desarrolla. Por ejemplo, hasta el año pasado estábamos recibiendo en la victoria unos 100 millones de pesos, algo más de 100 millones de pesos al año. 8 y pico mensuales. A partir de este año vamos a recibir más de 120 millones por los ingresos del Estado. Hay alrededor de 500,000
500, 600 mil pesos mensuales de ingresos por impuestos, en fin, que me parece muy poco también. Ahí hay una muy mala gestión de los ingresos. Pero son de esos 120 millones, el 40% debiera dedicarse a obras. Estamos hablando de 48 millones. Sí, pero llévelo al plano mensual para que la gente lo entienda mal. 120 millones entre 12 serían 10 millones mensuales. Si lo que queremos es que la población son 12 millones mensuales. Okay. La Victoria tiene 8 secciones. Si usted divide esos 12 millones entre 8 secciones, son 2 millones mensuales. Aproximadamente. En cada sección. Imagínese usted que cada mes un ayuntamiento invierta en el casco urbano de La Victoria 2 millones. En Hacienda Estrella, 2 millones. En Mata Santiago, en Guanuma, en Malnombre, cada una de las 8 secciones. Pero esos fondos se distribuyen de acuerdo a la población de cada una de esas comunidades y por esa razón, alrededor del 27% de ese 40% debe llegar a La Victoria, 27 a 13% a Malnombre, en fin, no se distribuye equitativamente. Pero para que nos entendamos, debería invertirse así en cada comunidad. Entonces, imagínese usted una inversión de esa envergadura, si no tiene resultado, por ejemplo, una cancha con iluminación, con baño, con una bomba de agua, con un tinaco, vale 2 millones y pico. Sí, eso es así. Y al Estado le sale mucho más cara. Pero yo entiendo yo puse algunos ejemplos, porque yo he escrito sobre ese tema, de cómo allá no hay, por ejemplo, un centro comunal, un lugar donde desarrollar actividades artísticas. Allá no hay ni siquiera donde reunirse. No hay un lugar donde usted pueda reunir 25 personas cómodamente en La Victoria. Yo entiendo perfectamente su punto, pero mi pregunta va orientada a obras de macro, o sea, de mayor envergadura, obras que pudieran desarrollar el gobierno central, porque sabemos bien que los ayuntamientos, aunque reciben presupuesto, nunca es suficiente para solucionar todos los problemas de la comunidad. Y con esto no estoy justificando a la gestión de La Victoria, estoy hablando de la municipalidad en sentido general. Y nos referimos, por ejemplo, al caso de Santo Domingo Norte, que en comparación a La Victoria está recibiendo, Juana, que eso es algo que tú no sabías, cerca de 100 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de unos 1.200 millones al año. Lo que La Victoria recibiría en 4 años, aquí lo reciben en 1 año. Sin embargo, nunca es suficiente para realizar las obras que se llevan mucho más valor y que lógicamente necesitan la intervención del gobierno central. Reitero mi pregunta, ¿cuáles obras de infraestructura macro entiende usted que se deben desarrollar en la Victoria para su desarrollo, al margen del gobierno local? Sí, mira, nosotros colindamos con el municipio con la provincia de Monte Plata. Nos divide un puentecito de 1916 que hicieron los americanos el de metal de Chirino, que se está cayendo a pedazos, pero todavía es una vía. Esa carretera que lleva de La Victoria a Chirino, pasando por humedales de Los Amas, está intransitable. Es una obra que aportaría mucho porque hay muchas fincas, hay producción, e incluso los habitantes de Chirino prefieren llegar a la ciudad por La Victoria que por Guerra, San Luis y esa zona. Les resulta más cómodo, más cercano. Eso generaría nada más eso, esa carreterita. El gobierno central está invirtiendo en educación, en deportes, en todos los municipios. Hay construcción y reparación de instalaciones deportivas. Nosotros no hemos podido, por probablemente falta de gestión, aprovechar eso. Nosotros tenemos un multiuso que está cayendo a pedazos. Y aparentemente el ayuntamiento no tiene la capacidad de repararlo. Se acaba de construir un play, el gobierno acaba de construir un play bueno en Hacienda Estrella,
Allá hay un movimiento social que funciona muy bien, solicita cosas y las consigue sin mucha bulla, cosas como becas, por ejemplo, que a veces uno no valora tanto. Pero la inversión en educación, en deporte, en cultura, yo creo que es importante. ¿Usted ve factible la ampliación del telesférico hacia la Victoria como una vía de desarrollo? Yo te diría que sí, pero los que van a medir eso son ellos, porque eso depende del flujo de pasajeros. Uno quisiera tener, pero es como cuando tú vas a hacer una carretera. Tú no puedes hacer una autopista para llegar a la Victoria, y lo que va a pasar son, qué sé yo, una cantidad reducida de vehículos. O sea, que tanta gente saldría de la Victoria para cubrir el costo de una obra de esa envergadura. Yo me parecería no aplicaría. No, la relación costo-beneficio yo creo que no beneficiaría la obra. No hay tanta gente en la Victoria entonces. Actualmente deben haber unas 70,000 personas en la Victoria, actualmente, residiendo ahí. Cada día va creciendo más. Y como ya no hay lugar de empleo, no hay centro de trabajo, la gran mayoría de esa gente tiene que trasladar, sale fuera a trabajar, y eso es un caos. Méndez, en un escrito de su revista política, usted señalaba y preguntaba que la actual gestión a la fecha ha recibido unos 100 millones de pesos, y se preguntaba qué ha hecho con ese dinero, dónde están esos 100 millones. Esa pregunta yo la lancé y no ha tenido respuesta. No ha habido respuesta. A mí me consta que esta administración está trabajando, no mucho, en el arreglo de algunas calles. Arreglo de algunas calles, de hacer trocitos de acera y regar algún material, etcétera. Pero ustedes tuvieron aquí al responsable de esa, sentado aquí por cierto, de esta gestión, y le preguntaron qué ha hecho. Él sacó unos papeles y le dijo, hemos hecho más de 40 horas, pero no dijo cuáles. Y no dijo el costo de ninguna. Es que yo hay obras sociales también. Lo de sociales, entre comillas. Obra de caridad. No, eso también. Bueno, pero hubiese sido, en un momento de la entrevista, que yo desde luego escuché bien, él habló de más de 20 millones. Pero si ha recibido 100 millones, debió invertir 40, no 20. Comenzando por ahí. ¿Estará esa nómina, la nómina abultada? Al principio sí. Ellos nombraron mucha gente, además había gente del anterior, al principio sí, pero ahora creo que están más o menos en los niveles legales. Ahora, habría que ver, porque por ejemplo, ahí está la dirigencia del partido nombrada, y esa dirigencia del partido que está cobrando como asesores en ese ayuntamiento, algunos de los cuales ni siquiera van por ahí, obviamente, uno sabe, no asesora al síndico en cosas como esa que ellos deberían conocerla también como él o mejor, por ejemplo. O sea, la dirigencia del PRM, que ahora, con estos problemas y estos conflictos que ha habido por algunos errores que ha cometido el síndico, por su propia naturaleza, por lo que fuere, yo no he escuchado a ninguno de esos funcionarios defendiéndolo, explicando, dando la cara por él, tratando de sacarle la castaña del horno, como dicen los españoles. Ellos no han dado la cara, ellos no asumen, pero cobran. Entonces, si en ese sentido suyo está abultada la nómina. Bueno, está bien dura la cosa. Y así en sentido, digamos que en sentido general, ya la sindicatura de la Victoria va a cumplir el 24 de este mes, arriba ya su primer año. ¿Cómo evalúa esta gestión? Bueno, un alto dirigente del PLD en la Victoria, miembro de su comité central, también sentado aquí, la calificó de pésima. Pésima. Yo lo comparto. Te diría lo es mismo. muy mala, pero déjame matizar un poquito eso. La dirigencia local de los ayuntamientos es, digamos, un organismo colegiado. Hay un organismo, el Consejo de Regidores, que debería ser el fiscalizador de las obras de ese ayuntamiento. Y ese Consejo de Regidores no está ejerciendo su función. O sea, nosotros podemos cargarle todo el dado al síndico porque hay cosas
que el Consejo de Regidores debería venir. Por ejemplo, el Consejo de Regidores debería asegurarse de que se invierta en obra el 40% de los ingresos, de que el 4% vaya a educación, de que los servicios no pasen, los salarios, la nómina no pase del 25%, la cuenta de servicios. ¿Entiendes? Y ellos no están, incluso hay un asunto que es elemental. La naturaleza misma del Consejo de Regidores debería generar algunos conflictos. Ahí deberían haber discusiones. Fiscalizar. Sí, pero la naturaleza y el hecho de que sean de partidos diferentes y con ideas diferentes y con políticas diferentes, eso debería generar cierto nivel de fricciones dentro de la sala capitular, y allá ocurre lo contrario. Los regidores, que son de dos partidos, PLD y PRM, están totalmente de acuerdo en todo permanentemente. Y eso son amiguitos. Completamente ilógico y contrario a la naturaleza del organismo del ayuntamiento. Bueno, mire, hay una pregunta que se ha hecho mucha gente, y como usted de La Victoria, a nosotros nos gustaría que usted nos la responda, con relación a la ambulancia que se donó para La Victoria, pero usted la va a responder luego de una pausa comercial. ¿Cómo no? Aquí, amigos televidentes, y dejamos una pregunta en el aire que es con relación a una cuestionante que tienen muchos comunitarios en La Victoria, y dejamos esa pregunta para los televidentes que nos sintonizan ahora. Pues le preguntamos al señor Carlos Méndez si él tiene conocimiento qué pasó con la ambulancia que donó el gobierno central a La Victoria. Sí, ese equipo, mira, desde el principio nosotros entendimos, como el alcalde Carlos Guzmán, por cierto, porque la ambulancia que llegó allá estaba supuesta a llegar a Santo Domingo Norte. Y el alcalde dijo, muy comprensiblemente, que un ayuntamiento en este momento no dice. Antes los ayuntamientos tenían hasta centros médicos y consultorios, incluso el distrito. Pero el nivel que ha alcanzado la salud ya hace innecesario que los ayuntamientos se embarquen en esas cosas. El caso es que esa ambulancia fue a parar a La Victoria y estuvo en el frente del ayuntamiento durante algún tiempo. Luego se averió en un hospital, fue a hacer un servicio en un hospital al distrito, y ahí estuvo relativamente abandonada algún tiempo. Nosotros preguntamos y eso, hicimos un pequeño escándalo de lo que acostumbramos a hacer para defender la comunidad. Y la ambulancia apareció. Entonces la donaron a Hacienda Estrella. Mira, una ambulancia es un equipo muy especializado, o debe ser. Eso no es un vehículo para cargar enfermos. Ahí tiene que haber paramédicos, tiene que haber equipo de oxígeno, nebulizadores, ¿cómo se llama este aparato para necesitar? ¿Entiendes? Eso es un equipo muy especializado y debe estar en las manos adecuadas. A mí me parece una buena idea que esté en un hospital. Nosotros habíamos sugerido que se lo donaran al hospital de La Victoria, que no tiene ninguna. Fue al de Hacienda Estrella, perfecto, está en un hospital. Ahora se averió, le están reparando. Nosotros parece que tenemos un serio problema de mantenimiento de equipos. Porque, por ejemplo, luego de algunos 2 meses de trabajo, un compactador nuevo que compró la administración anterior, digo nuevo porque es modelo 18, es un vehículo de 3 años, es un vehículo nuevo, y más un vehículo de ese tipo, que generalmente son más duraderos que un carro de 3 años, un carro nuevo. Lo averiaron en 2 meses y algo, estimo que por ahí, por el mes de julio, habrá trabajado mayo, junio, julio, se averió y no lo han podido reparar. El síndico dijo aquí que el equipo no servía, que tiene un motor chino, lo cual no es cierto, eso tiene un motor Ford. ¿Y es que conviene más alquilar equipos?
Bueno, esta administración asumió el cargo el viernes 24 de abril. El lunes 27 de abril firmó un contrato para recogida de la basura. El camión estaba funcionando. Y el viernes de esa misma semana, sería el lunes 27, el viernes de esa misma semana, ya estábamos en mayo. 1 de mayo puede ser. Sí, hizo tres contratos para renta de equipo, pero el camión estaba trabajando. Y ya tenía contratos por, bueno, yo tengo una lista por aquí, ya tenía contratos por alrededor de 1 millón de pesos y se obligó a pagar una suma mensual. La cuestión es que si usted entra el viernes y el lunes ya está firmando un contrato, ese contrato fue amarrado antes de usted entrar. Y no hubo tiempo de licitación, de consultarlo con nadie, de preguntarle a nadie, no hubo tiempo nada de eso. Eso fue el día. Me enviaron esta listica de unos contratos que andan circulando que no tienen que ser necesariamente todos. Estos son contratos que se firmaron el año pasado. Se firmó uno el 27 de abril, ya eso era lunes, 50,000 pesos mensuales. Se firmaron 3 el 1 de mayo. En uno habría que pagar mensualmente 243,000 pesos, en otro 495 y en otro 420,000. Estamos hablando de que en esa primera semana bueno, y luego el camión se dañó en julio y el 1 de agosto, un solo día, se firmaron 6 contratos. Eso es una denuncia grave. Quiere decir que solamente en contratos... El año pasado se firmaron más de 8 millones de pesos en contratos. Eso es más de lo que costó el camión. Y se pagaron porque algunos contratos... Sí, pero esto que usted dice aquí, y es bueno que producción tome nota. No, ¿usted por qué da con eso? Porque esto es una denuncia grave. Aquí estamos hablando de que en el Ayuntamiento de La Victoria se están firmando contratos sin el debido procedimiento legal. Y contratos que para un municipio que recibe la cantidad de dinero que recibe son contratos pues costosos para el municipio de La Victoria. Esto nosotros nos vamos a quedar con esto para analizarlo. Sí, y a mí me enviaron copias de algunos, no de todos, porque esos contratos están circulando, el síndico lo dijo aquí. Sino porque son de carácter público. O sea, bueno, depende. Él señalaba que en con tres contratos que estaban circulando en las redes. 3 contratos. Pero que no, hay 15 contratos. Que estaban cancelados ya. No solamente se habló de bueno, lo canceló este año, pero esos son contratos firmados. Eran contratos cancelados. Bueno, ya nosotros hemos visto que él es bastante ágil para hacer afirmaciones sin sustento, como la del metro. O sea, salir de una situación diciendo cualquier cosa, bueno. Pero esos son contratos que se firmaron el año pasado, algunos por 1 año. Algunos por 3 meses, otros por 5 meses. Ahí está el importe de lo que se va a pagar cada mes. Estamos pagando más de 1 millón de pesos mensuales por camión. Ya se ha pagado más de lo que costó el camión que ellos encontraron caro. Que además no fue caro. Ni tenía un motor chino. Había otros equipos en la gestión pasada, guaguas. ¿Qué pasó con esos equipos? Las guaguas fueron una mala inversión del anterior síndico. Pero hacían un buen servicio con los estudiantes, con las asociaciones de estudiantes. Sí, pero lo que pasa es que ya hay otros vehículos que dan ese servicio. Ya en ese momento, pero además 4 guaguas, tú me dijeras que tal vez una. Porque déjame decirte... Fue un poco exagerado. Sí. El consumo... No, pero yo recuerdo... El consumo de combustible en la gestión pasada andaba por el medio millón de pesos mensuales, yo se lo señalaba. Porque además habían 2 tractores dando servicio gratis. Estaban esas guaguas, estaban no sé qué. Porque en ese contrato tiene que meter el combustible porque estoy casi seguro que le suministran el combustible. Por una razón simple. Yo vivo a 3 casas de la bomba de gasolina y yo veo esos equipos echando combustible ahí. Es una denuncia grave. La situación política en La Victoria, el tema de los empleos,
la demanda de empleos del actual gobierno. ¿Cómo está esa situación en la Victoria? O sea que la demanda de empleo del actual gobierno es la espada de Damocles de una gestión que a mí me parece muy buena que está tratando de llevar Luis con su partido en contra. Sí, porque es el propio partido. El partido. De hecho, esa fue la causa de la reunión del miércoles, que no se ha filtrado más que lo que él dijo. O sea, es un desastre. Ahí acabamos de tener una experiencia desastrosa con el tema de los empleos. Allá llegó la dirigencia del PRM al hospital. Yo no creo que tengamos mucho tiempo, porque te puedo hacer un par de historias del hospital. Ellos, cuando llegó esta administración, pusieron la vista sobre el hospital de La Victoria y quisieron poner a compañeros comenzando por el director del hospital y el administrador. Que no eran de La Victoria, según. No lo son. Pero ese administrador, ese director que tiene ahora el hospital, recientemente, nombrado en medio de un conflicto, tiene más de 13 años trabajando en ese hospital como ginecólogo. Él conoce todo lo que hay en La Victoria, en ese sector. O sea, que sea o no sea. Pero ¿y cuánta gente, decíamos ahorita, que la mitad de La Victoria trabaja fuera de...? Entonces, si comenzaran a impedirle a la gente de La Victoria los empleos que tienen en educación, en el ministerio de no sé qué cosa, en EDESTE, no sé qué, en todas las empresas, que como no son del distrito, no son de no sé a dónde, no pueden trabajar aquí. Eso es una cuestión. Pero bueno, la cuestión de la preparación. El hecho, uno quisiera que un pueblo que no tiene esa capacidad de emplear a su gente pudiera hacerlo, pero con la capacidad de ejercer las funciones. Claro. Querían nombrar, y hasta lo anunciaron, como director del hospital a un joven que no había entrado a la universidad cuando ese director que está ahora ya era un especialista. Y ese hospital tiene en lista unos 100 especialistas. Usted no puede poner a dirigir un hospital a un médico recién graduado, sin especialidad, sin capacidad de administración, sin experiencia. Bueno, pues eso es lo que ellos querían hacer. En ese momento, te mencionaba ahorita al doctor Montero, acababa de salir de Semadoja el doctor Montero. Yo hablé con él personalmente. Un hombre con todo lo prestigio. Y le dije, doctor, ¿usted se atrevería a asumir esa dirección? Y él me dijo, sí, claro, nada más tiene que pedírmelo. Hubo gente que no lo creyó porque la preparación de él está muy por encima. O sea, está muy por encima. Pero ¿qué ocurre? Él quería aportar a La Victoria. Puso algunas condiciones. Dijo, sería por no más de un año. Y no voy a cobrar. Porque él tiene otro salario. Yo llamé al presidente del PRM en La Victoria, personalmente, nos reunimos. Mira, esto es lo que hay. Mira el teléfono del doctor Montero, llama lo que él está en disposición. Y óigame lo que le voy a decir. Cuando llegue una solicitud de un equipo de Rayo X al Ministerio de Salud, firmada por el doctor Montero, no es lo mismo que si llega firmada por el hijo de doña Juanita. No es igual. Ese hospital, en ese año que él yo le aseguro a usted que hubiera mejorado bastante. De hecho, él ha mejorado en los últimos años. Ese hospital otro día no tenía planta, no tenía sistema de... Faltaba muchas cosas, ya ha mejorado un poquito, tiene especialistas en casi todas las áreas, pero hubiera sido mejor. Bueno, pues, la semana pasada, hace unos días, fue literalmente asaltado por la dirigencia del partido en La Victoria. Y sacaron a todo el personal y lo sustituyeron por otro personal que por lo menos el viernes no estaba nombrado. No estaba nombrado. Anunciaron unas, ahora se le llama desvinculaciones, a lo que antes nosotros llamábamos cancelaciones, y se supo extraoficialmente que habían unas cancelaciones y el personal, bueno, pues si a mí me cancelaron, mi desvinculación está ahí, pues buena parte del personal abandonó y entonces pusieron los puestos de boca a un nuevo personal. Fulano, mira, ponte ahí en la farmacia y tú vete al laboratorio y tú siéntate ahí, pero hasta el viernes ninguna de esas personas estaban nombradas. Hermano, este programa en este momento en La Victoria, pues se ha convertido en un toque de queda y nosotros tenemos algunas inquietudes de los televidentes que están
atento en este momento. Caramba, creí que no iba a aparecer una. Sí, lo que pasa es que no siempre se lee en el programa, pero aquí hay mucha gente felicitándolo y hay uno de los televidentes que es Arcadio Richard Heredia, que quiere que le hagamos una pregunta, y es si el distrito municipal está en condiciones para ser municipio. O sea, si La Victoria está en condiciones para ser un municipio, que es un reclamo también popular de La Victoria. Mira, el que eleven a uno de categoría es como que te asciendan en el trabajo, que te den una posición más elevada. Eso sería una gran cosa. Sobre el tema, nosotros hemos hablado mucho con su principal impulsor, que es Nilson de la Cruz. Y hay una partecita en la que nunca estuvimos de acuerdo. Yo le señalaba a Nilson que esa alianza de agrupaciones, La Victoria Municipio, que en su momento agrupó a muchas organizaciones de La Victoria, tenía un poder muy grande. Y nosotros sugeríamos que debíamos utilizar ese poder para organizar internamente La Victoria. Reclamar que se ejecuten las obras, que se cumpla con las leyes, que con los presupuestos. Él y sus seguidores entienden que no, que su objetivo es convertir a La Victoria en un municipio. Municipio y punto. Esa idea nosotros desde luego la apoyamos. Ahora, con las debilidades estructurales que tiene el distrito municipal en este momento, eso podría traer algunos conflictos. Si nosotros no podemos administrar el dinero que recibimos ahora, tampoco administraríamos cuando recibamos más dinero, por ejemplo. Se ha vendido la idea de que convirtiéndonos en municipio, recibiríamos una serie de cosas, algunas de las cuales no son ciertas y otras no es necesario que seamos municipio para ello. Por ejemplo, se ha dicho, algunos de los que promueven la recuperación, porque ya una vez fuimos municipio, en 1867, algunos de los que promueven que seamos municipio de nuevo, sugieren o afirman categóricamente que siendo municipio tendríamos allá dependencia de todos los ministerios y oficinas de deporte y de pasaporte y eso no es verdad, porque ni siquiera en todas las provincias, por ejemplo, pasaporte tiene 4 oficinas en el país. No, y aquí en Santo Domingo no tiene. Tenía una y se fue. Entonces, no es verdad que van a instalar una oficina del Ministerio de Deporte, una oficina no es verdad. O sea, eso es falso, que se van a crear todo eso es una equivocación para hacer eso es una parte. Dicen que tendríamos, por ejemplo, un distrito escolar, pero para eso no tenemos que ser municipio. Hay que tener cierto nivel cierta cantidad de aulas, de maestros, y nosotros hace rato que alcanzamos. Por la cantidad de escuelas y esa la categoría. cantidad y el Entonces, gestionen eso. estudiantado. Que tendríamos bancos. No tenemos que ser municipio para tener Bancoselva, bancos. Eso se gestiona. De hecho, René Polanco hizo unos contactos durante su gestión para instalar allá una sucursal del Banco de Reserva y no sé en qué paró eso. Entonces hay algunas cosas que se pueden conseguir sin ser municipio, a las que debería abocarse la alianza de agrupaciones ahora. Organizar la casa primero, a la par que se va gestionando eso. De todos modos, la tendencia en este momento es a reducir el tamaño del Estado, no aumentarlo. Es decir, que van nadando contra corriente. Carlos, complacido de esta entrevista, de verdad que hablar con usted pues edifica mucho. Eso es cortesía, ¿verdad? No, estoy siendo real. Estoy siendo honesto. Pero el tiempo en televisión es corto. Nosotros vamos allá en otra ocasión, vamos a invitarlo nueva vez para seguir, dilapidando todas estas informaciones importantes sobre La Victoria. Vámonos a ver, señoras y señores, ya despidiendo el invitado, vamos a ver la cápsula de FIFO, que es un contenido que prepara ese gran amigo todos los días para las mañanas del 56. Adelante, señor director.
La historia parece repetirse. Muchos afirman que en el año 1986 ganó Jacobo Magluta y el PRD, pero que el entonces presidente Salvador Jorge Blanco prefirió entregar el gobierno al doctor Joaquín Balaguer porque creía que con él le iba mejor, pero no fue así. El resultado fue que una vez Balaguer en el poder, lo sometió a la justicia y lo inhabilitó políticamente para siempre. En el pasado reciente, dos zorros de la política, el licenciado Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández, no se pusieron de acuerdo, ignorando la consecuencia que representaría que el PLD no retuviera el poder, permitiendo el ascenso de Luis Abinader y el PRM. La consecuencia son lo que usted está viendo hoy. Muchos PLDistas han perdido su trabajo, el gobierno no le ha pagado sus prestaciones, varios familiares y funcionarios de Danilo Medina ya han sido requeridos por el Ministerio Público por supuesto alegado expediente de corrupción, y la gente de Leonel Fernández que creían que no era parte de esa agenda ya han sido citados. Tal es el caso del ingeniero Diandino Peña, el director de la Oficina de Reordenamiento del Transporte OPRE, y por ahí seguirán. Que nadie crea que Luis Abinader y el PRM tengan la intención de chancear al PLD ni a la Fuerza del Pueblo. Van a aprovechar un congreso a su favor para desacreditar la oposición e impedir su ascenso en el 2024. Señora, ahí estuvo la cápsula del compañero Felipe Valdés, FIFO, como cada día pues haciendo análisis profundo en el ámbito político y social de nuestro país. Hemos llegado al final del programa, no sin antes recordarles que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, Las Mañanas del 56, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también a través de nuestro canal de YouTube. Recordarles que la cita es mañana, aquí en Las Mañanas del 56, así que pasen un feliz resto del día.